Y bien, continuando entonces con nuestro contenido, vamos a ver ahora el concepto de electricidad. Todos conocemos la electricidad. Prendemos un foco y ahí está. Conectamos un aparato y ahí está. Agarramos un celular y ahí está. En todos los espacios, en todos los lugares, aún cuando no hay foco, aparatos celulares, hay electricidad. También hay electricidad en el ambiente, en los objetos, muchos objetos. Esta palabra electricidad viene del latín electrum o también del griego, junto formando la única palabra, también electrón o ámbar, ámbar como sustancia. La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento que hizo Charles François de Cisternay-Tufay. Él identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, la positiva y la negativa. ¿Sí? Las cargas positivas se mostraban cuando frotaban el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar, por eso le puso este nombre. eh, la historia de la electricidad es bastante amplia. No vino así de la noche a la mañana. Se empezó a manifestar desde que el hombre tuvo razón para entender la naturaleza y ver los rayos en el cielo, eh, cómo encendían árboles y causaban destrozos. De ahí empezaron a darse cuenta que existía. Entonces, eh, la electricidad uh, es un tipo de energía que puede mostrarse en el ámbito físico, en el ámbito luminoso, o sea, nos sirve para desarrollar trabajos físicos o para iluminar, para mover y para calentar, físico, luminoso, mecánico y térmico. Son los cuatro ámbitos en los cuales se manifiesta la electricidad. La electricidad es una fuente de energía secundaria. Se denominan energías primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza, como el sol, el agua, el viento, la hidráulica y la eólica, la geotérmica, cuando sale el agua caliente de abajo de la tierra, la biomasa, ¿sí? Un tipo de masa con características biológicas, el petróleo, que es de origen, este, también de origen fósil, el gas natural o el carbón. También hay carbón natural, o sea, hay minas de carbón. No se obtiene únicamente de quemar madera y generar el carbón. Las energías secundarias provienen de la transformación de las energías primarias. ¿Sí? Y van con el fin de que se consuman directamente o a otros usos, como la gasolina, que viene del petróleo, la electricidad, que viene de generar la electricidad a través de molinos de viento o de agua, el gasoil o la gasolina, que viene también del petróleo, o el fuel oil, que también es el combustible o el aceite. Estos términos son derivados de la fuerza eléctrica y la electricidad para el consumo de las personas se produce por medio de sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. Los sistemas eléctricos se pueden clasificar de la siguiente manera. Centros o plantas de generación, donde se produce la electricidad, como las centrales nucleares, las hidroeléctricas, las de ciclo combinado o los parques eólicos, donde podemos ver una serie de molinos de viento enormes, gigantes, que están siendo movidos por el viento y generando electricidad al mismo tiempo. La electricidad se transporta únicamente por medio de líneas de transporte,
o cableado de alta tensión y se almacena en estaciones, transformadoras o subestaciones que reducen la tensión o el voltaje de la línea. Es decir, se genera la electricidad y sale a una velocidad pues, de la luz a través de los cables y llegan a estaciones transformadoras donde detienen el flujo y lo sostienen o lo almacenan mientras se distribuye para que sea de uso doméstico. Las líneas de distribución de media y baja tensión que llevan electricidad hasta los puntos de consumo. El centro de control eléctrico desde el que se gestiona y opera el sistema de generación y transporte de energía. ¿Cómo se usa? ¿Dónde se aplica? Bueno, la electricidad es una fuente de energía muy necesaria. En cualquier lugar existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación. ¿Sí? O sea, eh, hay aparatos como el refrigerador, la licuadora, las batidoras, las planchas del pelo, las máquinas de cortar el cabello, etcétera, etcétera. Todos ellos trabajan con electricidad, pero además, para las lámparas en el refrigerador, en el horno de la estufa, en el horno de microondas, en la casa para iluminarnos, en la calle, es donde la estamos utilizando. En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La industria, o sea, las fábricas enormes y grandes, ellos tienen que trabajar con electricidad y la mayoría de sus aparatos trabajan con electricidad, muy pocos con motores de combustión. Entonces, la electricidad se usa tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos de cada sector, como para calentar los contenidos de tanques. ¿Okay? Por medio de una resistencia se genera calor y tiene un sistema de calefacción. Los aparatos de este tipo de máquinas. También hay depósitos, las calderas también pueden calentarse por medio de electricidad. Al igual que en el sector doméstico, en las casas, la electricidad también es la principal fuente de iluminación y permite obtener calor y frío con equipos de climatización. Hay aparatos que son capaces de generar calor por medio de la electricidad y también generar frío, el mismo aparato, por medio de la electricidad en combinación con otros gases. En el ámbito del transporte, en el tranvía, por ejemplo, en el metro, en los trenes pequeños o grandes, eh, son los medios de transporte eléctrico por excelencia. Actualmente se están diseñando vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos, así como vehículos denominados híbridos. Hay algunos vehículos que son eléctricos y cuando se descarga su pila, entra en funcionamiento el mecanismo de combustible, sigue utilizando gasolina por determinada cantidad de tiempo, cargando la batería, y llegando el momento en que la batería es suficiente para mover el vehículo, se detiene el consumo de gasolina y dejando entonces todo al servicio de la electricidad. Y la electricidad va a mover el motor y todo lo que conlleve el automóvil. Con un enchufe simple y sencillo de corriente eléctrica se puede recargar la batería. En el espacio, digamos, en la astronomía, los, um, los aparatos o robots que andan circulando ya por Marte básicamente por Marte, en la Luna no se han mandado, en la Luna no se han mandado exploradores como para en Marte, todos están apostando más por obtener más resultados en Marte. Sus fuentes de electricidad, sus fuentes, perdón, de energía es por medio de celdas solares. Se almacenan en baterías especiales y las convierten en energía eléctrica para mover los motores y utilizar drones en otros planetas o robots para moverse de un lado a otro. Ya en la actualidad tenemos esas ventajas. Si nos fijamos entonces, bueno, la electricidad es una fuente enorme de,
de habilidades que se pueden utilizar para una y mil cosas. Dentro de este tipo de usos está, como les comentaba, el uso doméstico. El uso doméstico, desde la televisión, el celular, las lámparas, todos los aparatos que tenemos en casa, la mayoría utilizan la electricidad, es de origen eléctrico, ¿eh? Este tipo de contenidos, bueno, nos ayudan para comprender y darnos cuenta sobre la importancia que tiene el hecho de que es la electricidad una fuente de energía, ¿sí? Que se genera a través de sistemas mecánicos o fotovoltaicos para obtener la energía que utilizamos en casa. La energía, qué se entiende de energías? Es la capacidad, dice, de un sistema de poner en movimiento una máquina. Los coches que utilizamos diario eh, tienen un sistema de generación de energía que ponen en marcha el movimiento del vehículo. O también pueden realizar directamente el trabajo. O sea, en un vehículo, al momento de girar la llave, hago una especie de corto, ese corto echa a andar un motor, ese motor empieza a generar electricidad y esa electricidad sirve para arrancar el motor principal, los faros, las direccionales y todos los focos que trae el vehículo. Uh, podemos definir como transformación de energía a la conversión de una energía a otra. ¿Sí? Es importante aclarar que la energía, como lo sabemos y nos lo han dicho todo el tiempo, la energía no se crea, no se destruye. Hay una transformación en la energía y eso es muy importante que lo comprendamos, porque podemos nosotros agarrar un papel, lo prendemos y tomamos las cenizas, las untamos en nuestra mano y aparentemente el papel desaparece, pero realmente no ha desaparecido, se ha convertido en una ceniza bastante, bastante fina. Pero ahí está, se le ha separado el carbono, el oxígeno, el hidrógeno que tenía, los espacios vacíos también se eliminaron después de la combustión y, y nos quedan nada más los residuos de la materia orgánica en cuestión, ¿sí? Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, quiere decir entonces que cuando yo quemo un tronco de árbol, esas cenizas van a tener que llegar a algún lugar. Esa transformación tiene un objetivo. Bueno, esa transformación puede alimentar incluso las raíces de las plantas y las moléculas que estaban formando un tronco de un árbol seco ahora son consumidas por las raíces de las plantas nuevas, sintetizándolas y convirtiéndolas nuevamente en madera, en materia regular. Pero es un proceso este, que se estudia a nivel cuántico. Puede estudiarse a nivel cuántico o puede estudiarse a nivel tradicional. ¿Ok? Y en esta transformación, la energía total, la energía que contiene una hoja de papel se mantiene, ni aumenta ni disminuye. ¿Ok? En general, el ser humano transforma la energía para aprovecharla de la mejor manera posible. De acuerdo, obviamente, a lo que necesita, ¿no? La energía, sobre todo en este caso, estamos hablando ahora de la energía hidroeléctrica, es aquella generada por la acción del movimiento del agua, hidro, hidroeléctrica, agua eléctrica, por lo general en caídas, como los saltos geodésicos, los desniveles en las represas especializadas, en donde se instalan centrales eléctricas para aprovechar la energía mecánica del líquido en movimiento y activar las turbinas del generador que produce la electricidad. Entonces, sabiendo utilizar nosotros el flujo del agua
conociendo la geografía del suelo, podemos nosotros a la misma agua sacarle distintos provechos. O sea, si un río desde que se empieza a formar en las colinas, en las montañas, corre a través de los arroyos eh, por kilómetros y kilómetros hasta llegar al mar, esa agua, si se sabe aprovechar, podemos hacer que en un punto genere cierta cantidad de electricidad. eh, y el hecho, digamos, de que genere esa electricidad al momento, es decir, quiero explicarlo de esta manera. Si tengo un desnivel, tengo una presa en un cerro, y ese cerro obviamente va a dejar toda el agua que salga de ahí, de la represa en el cerro, va a tender a bajar hacia el centro de la tierra, como hemos visto todos los temas anteriores, pero no se va a ir directamente, sino que se va a ir por arroyos que forman el flujo del agua. eh, y al momento de que yo genere, digamos, que yo instale un generador de electricidad en un punto de ese flujo, de ese río, ya estoy utilizando agua para generar energía en un lugar. Más abajo puedo poner otra turbina para que genere, es decir, un motor que haga que muevan sus aspas el flujo del agua para obligarlo a que genere electricidad. Este método de aprovechamiento del agua provee dice, un quinto de la energía eléctrica a nivel mundial. Apenas, o sea, no es mucho. Y no es precisamente una historia humana. Ya los griegos, siguiendo el viento con una serie de molinos, este, lograron obtener este tipo de energía. Ellos molían trigo por medio de molinos de viento para hacer harina, o también por medio de molinos de agua. Es decir, en una choza a la orilla del lago, ponían una serie de aspas en la parte de afuera que hicieran girar un tronco muy, 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 muy fino, y, y ellos dejaban pasar el agua a través de las aspas del sistema de abanico que ponían sobre el agua. Al generar este movimiento, generaban el giro de una polea, provocaban el giro de una polea, este, y dando, bueno, así al consumo de la electricidad. Molían su trigo a partir de este sistema. Pero la primera central hidroeléctrica, así el primer espacio donde se construyó una central eléctrica, está formada con principios del agua. No fue hasta 1879 en Estados Unidos que se generó la primera. Este tipo de centrales eléctricas son populares en las geografías occidentales, o sea, en las ciudades del occidente. Mm, Y estas aguas, producto del deshielo y la cumbre de las montañas, como en Estados Unidos, que hay bastantes montañas que acumulan nieve y durante el verano empiezan a derretirse, tienen bastante agua a través de los ríos y ellos la saben utilizar, saben aprovechar esa cantidad de agua que está bajando para generar electricidad, para almacenarla, para los riegos. Son bastantes, bastantes los usos que se le dan. Cuando se empieza a deshielar la cumbre de las montañas o interrumpiendo el cauce de un río, a partir de ahí también se puede generar la electricidad. A veces se hace una represa y una vez que se tiene una cantidad enorme de agua almacenada, entonces empiezan a dejar salir cierta cantidad a determinada presión para impulsar así las propelas que van a generar la electricidad que necesitamos. La potencia de este tipo de centrales puede variar desde las grandes y poderosas centrales que generan decenas de miles de megavatios hasta las llamadas centrales mini hidráulicas que generan apenas unos pocos megavatios. Entonces, la energía eléctrica es el fenómeno en el cual
la diferencia del potencial eléctrico entre dos o más puntos. O sea, la diferencia en sus cargas eléctricas, conectados por un medio transmisor. Ahí dice conductor eléctrico, por medio de un cable. Produce una transferencia de partículas cargadas negativamente, los electrones, de uno hacia el otro extremo. Dicha carga denominada corriente eléctrica, porque son electrones los que están viajando a través del cable, puede ser entonces transformada en otras formas de energía como la calorífica, la cinética, la mecánica o la lumínica. Entonces, al estar, digamos, dejando yo fluir, eh, digamos, la electricidad a través de un cable, lo que yo realmente estoy haciendo es dejar pasar electrones. Los protones, no, esos estoy seleccionando. Tengo un tipo de cable que atrae a los electrones y se acumulan en el cable, tienden a acumularse también ah, en diferentes espacios, ¿no? Cuando yo prendo un foco, sobre todo los focos viejos, vamos a ver la mecánica de un foco viejo que tenía una resistencia. El puño de electrones este, llega hasta, hasta el cable y va viajando obviamente, a la velocidad de la luz. Llega a un punto en donde le ponemos, por ejemplo, carbón, una fibra de carbón, y los electrones chocan, llegan uno con otro, empiezan a pasar a través de, digamos, la minita de carbón o la punta de carbón, pero los electrones empiezan a chocar. El que viene atrás le pega al de adelante y así sucesivamente. Se acumula una cantidad tan grande de electrones que se empieza a calentar ese pedazo o punta de lápiz a la que le pegué dos cables a cada extremo y se prende, se calienta. El oxígeno en el ambiente hace que se consuma rápidamente ¿Sí, bueno? Ok. Bien, decimos entonces que el flujo de los electrones chocan unos con otros generando calor. Se empujan uno a otro y generan calor. Al haber oxígeno, se consume el carbón, se convierte en ceniza. Entonces, la idea de Alba Edison fue hacer un pequeño filamento, un resortito de carbón o digamos, una hilaza llena de carbón alrededor que manteniera su cohesión, que se mantuvieran juntas, pegados. Aquí el problema era que en los primeros experimentos de Alba Edison, como lo hacía al aire libre, al hacer pasar energía por un cable, eh, los experimentos que, vamos, él hacía, mm, era al aire libre. Entonces, el aire mismo, el oxígeno, provocaba que sus filamentos se rompieran. Se le ocurre entonces a ese filamento meterlo en un bombillo sin aire. Le sacó todo el aire absolutamente. Y solamente así pudo mantener el cordoncillo bañado en carbón durante más tiempo. Entonces, esos fueron los principios. Ahorita ya hay muchísimos materiales, incluso se ha encontrado que los gases son también utilizados como materia, eh, como materia la generación de la electricidad. Mm, entonces, este proceso de generación de electricidad, como lo estábamos comentando, es al hacer pasar los electrones a la velocidad de la luz a través de, un, de una fibrilla de carbón. Si no le da el aire, no se consume porque no hay aire que logre, digamos,
no hay aire para consumir la electricidad. Una vez que yo tengo, por ejemplo, una bombilla como un foco y le saco todo el aire, no hay oxígeno que quemar, entonces la resistencia se mantiene encendida todo el tiempo, caliente todo el tiempo. Y eran los focos antiguos que teníamos. El gas también ofrece mucha resistencia. Cuando llegan los electrones y chocan con el gas, rebotan de un lado para otro y calientan el gas, es decir, hay mini pequeñísimas explosiones, um, generando, digamos, la energía que conocemos. Muy bien, entonces llamamos a la energía eléctrica al fenómeno en el cual la diferencia de potencial eléctrico entre dos o más puntos, es decir, la diferencia de sus cargas eléctricas conectados por un medio transmisor o conductor eléctrico, que es el cable, se produce una transferencia de partículas cargadas negativamente, los electrones de un extremo hacia el otro. Dicha carga denominada corriente eléctrica puede ser entonces transformada en otras formas de energía, como la calorífica, la cinética, la mecánica o la lumínica. Los materiales más adecuados para facilitar esta transmisión son hasta ahora los metales, dado que poseen la mayor carga de electrones libres en su estructura atómica. Es por ello que la energía eléctrica es conducida desde sus fuentes de generación hasta sus lugares de consumo mediante una red de distribución de cables metálicos o cobre, recubiertos de goma aislante. La energía eléctrica es tenida, hoy en día como una de las necesidades elementales del hombre contemporáneo, por lo que su generación y comercialización se llevan a cabo de distintas formas en el mundo entero. La energía nuclear, por otro lado, es aquella que se genera producto de la descomposición radioactiva de algunos elementos, como pueden ser el uranio y el plutonio. Las reacciones nucleares liberan espontáneamente este tipo de energía, pero también es posible generar artificialmente las condiciones como para que se genere. Es común referirse, dice, a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como el concepto que incluye los conocimientos y las técnicas que hacen que este tipo de energía sea útil para el ser humano. Existen dos métodos para la producción de energía nuclear por medio de la liberación de la energía presente en el núcleo del átomo. Es decir, la energía nuclear, como su nombre lo dice, es desbaratar el átomo en todas sus partes básicas, las conocidas comúnmente, es separar los electrones y los protones del núcleo del átomo, protones y neutrones y los electrones que están girando alrededor del núcleo. Se separan inmediatamente y se expande la energía de tal manera que genera una reacción nuclear y generando energía calorífica y también energía eléctrica. La fusión nuclear es aquella donde la energía se libera porque los átomos se combinan entre sí para formar un átomo más grande todavía. El núcleo del nuevo átomo es más pesado y tiene una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Para que tenga lugar este proceso, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse, venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. La fisión nuclear, por otro lado, es aquella en donde los átomos se separan para formar átomos más pequeños. La fusión forma átomos más grandes. La fisión genera átomos más pequeños, partiendo el átomo en diferentes partes, y este proceso hace que se libere energía. El núcleo pesado es bombardeado por neutrones, entonces se convierte en inestable.
descomponiéndose en dos núcleos cuyas masas son el mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado. En una fracción de tiempo muy pequeña, los núcleos fisionados liberan una energía 1 millón de veces mayor que la obtenida, por ejemplo, en la reacción de combustión de un fósil. Actualmente, la generación de energía se realiza mediante la fisión, ya que para que se genere una reacción de fusión se necesitan energías muy altas que permiten que los núcleos se acerquen unos a otros a distancias muy cortas, de tal manera que la fuerza de atracción nuclear supere las fuerzas de repulsión electrostática y los núcleos permanezcan unidos. La mayor parte de la energía nuclear se utiliza para crear electricidad. En algunos países de Europa, como Francia, una gran parte de la energía que se utiliza es de tipo nuclear. Sin embargo, existen usos alternativos como el de propulsar barcos, submarinos o en las situaciones de guerra, cosa que tampoco es generalizada y también, y todavía ocupa un lugar pequeño en la industria bélica, es decir, en la guerra. Por su parte, la energía solar son las radiaciones que recibimos del sol en forma de luz y calor. Estas radiaciones pueden utilizarse de diversas maneras para aprovecharlas en nuestra supervivencia y desarrollo económico. La superficie de la Tierra está rodeada por una masa de aire llamada atmósfera. En la capa superior de la atmósfera, nuestro planeta recibe una radiación de 174 petavatios. Sin embargo, la atmósfera se encarga de rechazar el 30% de esta radiación, reflejándola hacia el espacio. Por eso la Tierra se puede ver desde el espacio. La energía que recibimos en forma de luz visible es la que nos permite ver los colores de los objetos a nuestro alrededor. Sin embargo, también recibimos radiaciones invisibles en forma de rayos infrarrojos y ultravioletas. Las ventajas de la energía solar es el bajo impacto ambiental. Se evita la emisión de gases tóxicos, como ocurre con la energía a partir de combustibles fósiles, y también se distingue de la energía hidroeléctrica que, aunque tampoco emite gases, sí afecta el ambiente por la inundación que provoca con la creación de la electricidad. La energía cinética es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo en reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida. Dicha energía se adquiere a través de una aceleración, luego de la cual el objeto la conservará idéntica hasta variar la velocidad, acelerar o enlentecer o alentar, es decir, disminuir la velocidad, por lo que para detenerse hará falta un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética acumulada. Así, cuanto mayor sea el tiempo en que la fuerza inicial actúe sobre el cuerpo en movimiento, mayor será la velocidad alcanzada y mayor la energía cinética obtenida. La diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial gravitatoria depende de la altura a la que están colocados los objetos y la atracción que sobre ellos ejercerá la gravedad. La energía potencial elástica es la que se produce cuando un objeto elástico recupera su forma original como un resorte al ser descomprimido. La energía potencial eléctrica es la contenida en el trabajo que realiza un campo eléctrico específico cuando una carga eléctrica en su interior se traslada desde un campo hasta el infinito. Vemos entonces los tipos de la energía eléctrica y su composición, cómo se generan y todos los procesos para obtenerla y cómo se utilizan, en dónde se utilizan. Todo este tipo de fenómenos y situaciones son al momento lo que conocemos como la energía eléctrica.